Y si lo que consideras un refugio espiritual es, en realidad, una trampa, y si el sitio donde buscas lo divino es, sin darte cuenta, una puerta abierta hacia la perdición. Esto no es una simple figura retórica, es una advertencia crucial que podría determinar tu destino eterno. En los próximos momentos, te voy a desvelar 3 clases de iglesias que, bajo su apariencia, distan mucho de ser lo que pretenden. Son congregaciones que, aunque por fuera resplandezcan con esplendor, en su interior están desprovistas de vida. Y, si te mantienes en una de ellas, tu futuro eterno corre un riesgo incalculable. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te forzará a cuestionar y examinar tu fe de una manera que jamás habías imaginado antes de sumergirnos en esta verdad que puede resultar incómoda. Si esta revelación ya está generando inquietud en ti, te pido un pequeño favor, por favor. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, y no olvides activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que este mensaje tan vital pueda alcanzar a más personas que necesitan desesperadamente este despertar. Existen lugares de congregación que se presentan como auténticos templos, pero en su esencia son más bien artimañas urdidas desde las profundidades del engaño. Podrías encontrarte cómodamente situado en uno de sus bancos, entonando himnas, escuchando sermones y sinceramente convencido de que estás sirviendo al Altísimo, cuando la cruda realidad es que podrías estar a un paso de la ruina eterna. Jesucristo no meramente sugirió que muchos serían engañados. Él afirmó con contundencia que en los últimos días surgirían falsos profetas, depredadores disfrazados, yovellaos, y lugares que se autodenominarían templos divinos, pero que en verdad serían conciliábulos del adversario. Y es precisamente sobre esta alarmante verdad que necesitamos ahondar con gran seriedad. Hoy en este mensaje no tiene la intención de acusar o de señalar con el dedo, sino de funcionar como un clarín, un llamado urgente al despertar. Porque mientras te adormeces en la aparente comodidad de una religiosidad superficial, tu alma podría estar siendo insidiosamente envenenada por un púlpito que ha sido corrompido. Te insto a escuchar con la máxima concentración ahora, fervorosamente, y, de manera crucial, a escudriñar las sagradas escrituras con diligencia y un corazón abierto. Porque sí, al concluir esta reflexión, descubres que te encuentras en una de estas 3 categorías de congregaciones, y no decides salir mientras aún hay tiempo. Tu destino podría ser mucho más trágico de lo que tu mente puede siquiera imaginar. Este es un llamado urgente. No es un asunto trivial, es una cuestión de vida eterna, o de muerte eterna. Existe una realidad espiritual profunda, que lamentablemente pocos tienen la valentía de enfrentar. Dios no habita en cualquier altar, ni en cualquier espacio que se autoproclame sagrado. Por más duro que pueda sonar esto, es una verdad inquebrantable que debe ser comunicada con total claridad. No todo lugar que porta un nombre cristiano es un sitio donde la presencia redentora de Cristo se manifiesta verdaderamente. No todo púlpito desde el cual se citan pasajes bíblicos está siendo genuinamente empleado por el Espíritu Santo. Abundan las congregaciones que mantienen una impecable apariencia de piedad, un semblante de devoción exteriormente intachable, pero que en su núcleo han negado el poder transformador de la verdad. Y es precisamente sobre esta forma tan sutil y peligrosa de engaño que la divinidad nos está alertando con vehemencia en estos tiempos cruciales a la palabra de Dios. Resuena con una nitidez sobrecogedora: tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Estas palabras no son producto de la imaginación humana. Fueron pronunciadas por el propio Jesús a la iglesia de Sardis, una congregación entera que, a los ojos de los hombres, parecía vibrante, activa, repleta de movimiento y de obras. Sin embargo, ante la mirada infalible de Dios, esa misma iglesia se encontraba en un estado de profunda inercia espiritual. Era una iglesia que funcionaba, que operaba con todas las formalidades de una institución religiosa, pero carecía por completo de la vida que solo la presencia de Dios puede infundir. ¿Es esto posible en la actualidad? Absolutamente sí. Y de hecho, es una realidad mucho más común de lo que nos atrevemos a admitir. Y es precisamente ahí donde reside el peligro más grande y acechante. Nos encontramos en un panorama donde el nombre de Dios es invocado constantemente, donde se entonan cánticos con aparente devoción, donde la programación litúrgica se ejecuta con una precisión casi impecable, y donde incluso se proclaman mensajes capaces de conmover las emociones. Sin embargo,
Lo más aterrador es que el Espíritu de Dios ya no mora allí. Ha sido desplazado, ha sido entristecido hasta el punto de la retirada, o incluso ha sido suplantado por artificios humanos, por métodos vacíos, por estructuras eclesiásticas carentes de vida, por conveniencias doctrinales que distorsionan la verdad y por prácticas mundanas que astutamente se disfrazan bajo un manto de espiritualidad. Quienes carecen de discernimiento permanecen allí, autoengañándose, creyendo firmemente que están creciendo espiritualmente, cuando en realidad cada paso los aleja más de la verdad pura. Este tipo de engaño es sutil y por eso mismo es tan destructivo. No es fácil reconocer un templo pagano. Es sencillo discernir una secta que niega a Cristo. Pero, ¿qué ocurre cuando el engaño utiliza las Escrituras y cuando el nombre de Jesús figura en la fachada, pero el corazón del ministerio está muy lejos del evangelio auténtico? ¿Y cuando los cultos están llenos, pero las almas permanecen vacías? El Espíritu Santo nos advierte con insistencia. No se trata del nombre en la placa, sino de la presencia real de Dios en ese altar. Jesús dijo que en los últimos tiempos surgirían falsos profetas, engañadores, personas que vendrían en su nombre pero sin su autoridad. Y muchos serían engañados. Sí, muchos, porque la apariencia engaña, la estructura confunde, el movimiento religioso enmascara la ausencia de la verdadera unción. Y así, hombres y mujeres sinceros que solo buscaban encontrar a Dios, terminan atrapados en sistemas espirituales muertos, alimentando la carne y no el espíritu, y acostumbrándose a la ausencia de Dios como si fuera normal. Pero no es normal. No es aceptable. Why? No is secure. Porque permanecer en una iglesia donde el Espíritu Santo no habita es como permanecer en un barco agujereado. Puedes sentir que navegas por un tiempo, pero el naufragio es inevitable. Dios no se manifiesta en cualquier ambiente. Él es santo, Él es verdadero, y Él no comparte el altar con el pecado, con la mentira, con la vanidad y con la rebeldía espiritual. Necesitamos abrir los ojos y discernir dónde estamos pisando. Necesitamos preguntarnos, ¿esta iglesia predica la cruz o solo promueve la autoestima? ¿Este liderazgo se somete a la palabra o solo busca mantener el control? ¿Este altar exalta la santidad o acomoda el pecado? Porque la respuesta a estas preguntas puede revelar si estamos en un lugar donde Dios habita o en un ambiente donde Él ya se retiró hace mucho tiempo. La historia bíblica nos muestra lo que sucede cuando el pueblo de Dios pierde el temor y continúa adorando en el lugar equivocado. Un ejemplo es el del profeta Jeremías. Él advirtió al pueblo de Judá que el templo en Jerusalén se había convertido en una casa vacía. Ellos decían, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Jeremías 7:4. Confiando en la estructura física como si eso garantizara la aprobación divina. Pero Dios los reprendió diciendo que el templo se había convertido en un cobaldi ladrón. La gloria del Señor se había apartado, pero los cultos continuaban, los sacrificios seguían. El nombre de Dios continuaba siendo pronunciado, solo que Dios ya no estaba allí. Así también, en nuestros días, hay iglesias donde los cultos siguen normalmente, pero la presencia de Dios ya se fue. Donde los líderes continúan ministrando, pero la unción cesó. Donde hay movimiento, pero no hay arrepentimiento. Donde hay estrategias, pero no hay sumisión a la palabra. Y el pueblo, ciego espiritualmente, no lo percibe porque el engaño es cómodo. Acalma la conciencia, alimenta el ego y nos mantiene ocupados con cosas religiosas mientras el corazón está distante de Dios. Por eso, esta revelación es una llamada de atención, porque muchos están enfermando espiritualmente al estar bajo ministerios que perdieron la dirección de Dios. Están siendo moldeados por líderes que ya no temen al Señor. Se están acostumbrando a lo artificial y rechazando lo verdadero. El resultado es una fe débil, confusa, sin frutos, una vida cristiana de apariencia pero sin esencia. Pero la responsabilidad no está solo en los púlpitos, está también en los corazones que se acomodan. Está en las personas que no examinan las Escrituras, que cambian el discernimiento por la comodidad, que prefieren ser entretenidas a ser confrontadas, porque la verdad duele, la verdad libera, pero antes hiere el orgullo. Y muchos prefieren permanecer anestesiados en el error antes que despertar a la realidad. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero no hay libertad donde no hay verdad, y donde no hay verdad, el Espíritu Santo no permanece. Por eso, la señal más importante de una iglesia viva no es el tamaño, no es la fama, no es la cantidad de miembros,
ni el estilo musical. La señal más grande de una iglesia donde Dios habita es la verdad siendo predicada con temor, la santidad siendo buscada con sinceridad y el Espíritu Santo operando con libertad. Si el lugar donde adoras no te desafía a ser más santo, no te lleva al arrepentimiento, no exalta la cruz de Cristo y no te acerca a la palabra, entonces necesitas hacer la pregunta más importante de tu vida espiritual. ¿Está Dios realmente aquí o estoy adorando en un altar vacío? Porque Dios no se impresiona con la estructura. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y si no estás en un lugar donde esto sucede, quizás sea la hora de levantarte y salir antes de que sea demasiado tarde, a la primera iglesia donde Cristo es solo un símbolo, pero no es el Señor. Es un tipo de iglesia que, a los ojos humanos, parece inofensiva, incluso hermosa, acogedora, moderna, llena de actividades, llena de palabras bonitas, llena de carisma. Pero cuando el Espíritu Santo mira dentro, lo que encuentra es un templo donde Cristo no reina solo y sí, un lugar donde el nombre de Jesús es usado con frecuencia, pero la autoridad de Jesús ha sido retirada del trono, donde Él se convirtió solo en un símbolo, una idea, un accesorio decorativo de la religión. Esta es la primera iglesia que conduce a la perdición, en aquella donde Jesús está presente en los cánticos, pero ausente en el liderazgo, en los versículos leídos, pero no en las decisiones tomadas, en las paredes pintadas, pero no en los corazones rendidos. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, advirtió que llegarían días en que muchos no soportarían la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarían para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y lo que dice a continuación es aún más grave: apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 3-4. Es exactamente lo que estamos viendo en muchos púlpitos, en predicaciones que sustituyen el evangelio por la autoayuda, por el emocionalismo barato, por frases de impacto que masajean el ego, pero no salvan el alma. Mensajes que hablan de potencial, de sueños, de victorias, pero no hablan de cruz, de renuncia, de sangre, de arrepentimiento. Esta iglesia moderna predica un Cristo sin exigencias, un Salvador que nunca, un Jesús que sirve al hombre, en lugar de ser servido y reverenciado como Señor. Y cuando esto sucede, el trono del corazón ya no está ocupado por Él, sino por el propio ser humano. La fe deja de ser un acto de sumisión y se transforma en una exigencia, una demanda. La oración cesa de ser comunión íntima y se convierte en una transacción, una negociación. La Biblia es utilizada, sí, pero no es venerada en su inmensidad. Es seleccionada, filtrada, adaptada a conveniencias. Y Cristo, quien debería ser el eje central y primordial de todo, pasa a ser meramente una parte del decorado, útil para mantener una apariencia de espiritualidad, pero sistemáticamente rechazado. En su esencia divina, la iglesia de Laodicea, tal como se describe en las Escrituras, es el reflejo exacto de este tipo de congregación. Jesús escribe a aquella iglesia con una severidad que sacuden: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Apocalipsis 3:15. Él declara que esta iglesia es tibia, y por esa razón, está a punto de ser vomitada de su boca, expulsada de su presencia. Observa que no es una iglesia que persigue activamente a Cristo. Es una iglesia que habla de Él, que lo menciona, pero que, paradójicamente, lo excluye de su verdadera operación. Es una comunidad religiosa que se jacta de poseerlo todo en riquezas materiales, una estructura impresionante, gran influencia, pero, espiritualmente, se encuentra desnuda, empobrecida y ciega. Quizás el pasaje más inquietante de la carta a Laodicea. Sea an he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Cristo está llamando a la puerta de una iglesia, no a una casa mundana, no a un lugar secular, sino a una iglesia. Esto implica una verdad escalofriante: Él ya no está dentro de ella, Él se encuentra fuera. Y esta es, sin duda, una de las mayores tragedias espirituales de nuestros tiempos. Vemos iglesias repletas, donde Cristo ha sido, en cierto sentido, expulsado con aplausos, donde el Espíritu Santo ha sido silenciado en nombre de una supuesta relevancia o una adaptación a la cultura, donde el Evangelio ha sido alterado y dulcificado para no herir la sensibilidad o los sentimientos de quienes ocupan los asientos. El resultado de esta desviación es un pueblo que canta, sí, pero no adora con el corazón. Un pueblo que escucha pero no obedece.
las directrices divinas. Un pueblo que se emociona superficialmente, pero que no llega a un arrepentimiento genuino y transformador. Un pueblo que busca desesperadamente milagros, pero que no busca al Dios de los milagros. Que corre tras las bendiciones materiales, pero que rechaza de plano la corrección y la disciplina divina. Se trata de un cristianismo sin cruz, sin confrontación con el pecado, sin una verdadera transformación interior. Un cristianismo cómodo, domesticado, comercializado, que se ha vuelto un producto de consumo. Esta iglesia no conduce a la vida eterna, por el contrario, conduce inexorablemente a la apostasía, al abandono de la fe verdadera. Y lo más aterrador es que lo hace bajo una apariencia de piedad, con frases elocuentes, con predicaciones suaves y promesas dulces, pero todo es vacío, todo es superficial. Porque donde Cristo no es el Señor absoluto, no hay salvación genuina. Donde el trono del corazón le pertenece al hombre, la presencia de Dios no puede habitar plenamente. En Cristo no desea ser meramente un símbolo. Él anhela ser Rey y Señor. Soberano, no acepta ser una figura más entre muchas. Él no comparte su gloria con nadie ni con nada. La palabra de Dios declara enfáticamente que Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Colosenses, la 1 y 18. Esto significa que Él debe dirigir y gobernar cada aspecto, no solo ser mencionado al comienzo del servicio. L.G. Brick, los cánticos, el púlpito, la dirección espiritual, las decisiones, los proyectos, las relaciones, absolutamente todo. Pero cuando Jesús es minimizado a una marca, a un nombre comercial, a un producto de marketing espiritual, la consecuencia es devastadora. El pueblo se desvía sin siquiera percatarse. Los valores espirituales se corrompen. La santidad genuina desaparece. La doctrina es adulterada. Y lo que queda es una mera aglomeración de individuos buscando un Dios creado a su propia imagen. Un ídolo emocional, psicológico, adaptable, pero que no es el Dios viviente revelado en las Sagradas Escrituras. Existe una escena en el Evangelio de Juan que resuena con una fuerza impactante ante este sombrío panorama. En Juan capítulo 6, después de escuchar una predicación desafiante y, para algunos, dura de Jesús, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Entonces Él se volvió a los 12 y les preguntó: ¿queréis acaso iros también vosotros? Juan 6:67. Esta pregunta sigue resonando poderosamente hasta nuestros días. Cuando el verdadero Cristo se manifiesta y proclama la verdad sin concesiones, muchos lo rechazan. Prefieren la comodidad de una religiosidad superficial a la exigencia innegable de la cruz. Pero Pedro responde con palabras que deberían arraigarse profundamente en nuestros corazones. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Sí, existe vida eterna. Reside en las palabras inmutables de Cristo. Si hay una dirección segura para nuestras vidas, se encuentra únicamente bajo su autoridad soberana. Y si hay una iglesia que conduce verdaderamente al cielo, es aquella donde Jesús es mucho más que un nombre hermoso. Es el centro absoluto, el Rey, el Señor indiscutible. El altar debe ser exclusivamente suyo. El púlpito debe proclamar solo su mensaje, y el pueblo debe ser formado y transformado por él. De lo contrario, no es una iglesia. Es un teatro, no es un culto. Es un mero entretenimiento religioso. La pregunta que debe resonar en cada corazón en este preciso momento ¿es Jesús el centro de mi iglesia? ¿O es solo una referencia lejana? ¿Él gobierna verdaderamente? ¿O es simplemente mencionado? Porque al final, lo que determinará el destino de una congregación y el alma de cada creyente no es cuánto se habla de Jesús, sino cuánto se vive por Él, para Él y bajo su autoridad inquebrantable, en la segunda iglesia, donde el Espíritu Santo fue reemplazado por la manipulación emocional. No hay congregaciones donde lo que impera ya no es la guía del Espíritu de Dios, sino la emoción del momento cuidadosamente fabricada, manipulada y presentada al pueblo como si fuera una genuina. Sin embargo, quienes conocen profundamente las Escrituras, quienes disciernen la auténtica voz del Espíritu Santo, quienes han experimentado el peso real de la gloria de Dios, saben diferenciar con claridad lo que procede del cielo y lo que es simplemente un espectáculo terrenal disfrazado de espiritualidad. Cuando la presencia de Dios es sustituida por la performance, por gritos estridentes, por repeticiones vacías, por aplausos coordinados y palabras ensayadas, la gente se entusiasma, sí, pero no se transforma. Salen animados, pero no con un arrepentimiento profundo. Salen con lágrimas en los ojos,
pero su corazón permanece endurecido. Esta clase de iglesia puede emocionar, pero no regenera. Y cuando la dirección del espíritu es intercambiada por el control humano, lo que queda es solo un movimiento religioso que impresiona los sentidos, pero que no logra tocar el alma en su esencia. El caso de Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento es una severa advertencia para nosotros. Eran hijos de Aarón, sacerdotes con acceso al lugar más sagrado, pero se atrevieron a ofrecer al Señor un fuego extraño, un fuego que no provenía de Dios. La Biblia relata en Levítico 10:1, -2 a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. En producir por cuenta propia aquello que solo puede ser generado por intervención divina. Intentaron provocar un movimiento sin la dirección y el consentimiento del Espíritu. El resultado fue un juicio inmediato e incuestionable hoy en día. Este fuego extraño se manifiesta en numerosos púlpitos. Son eventos saturados de gritos y expresiones programadas, donde se instruye a la congregación a entrar en éxtasis a través de comandos repetitivos. Vemos líderes que manipulan las emociones, que explotan las fragilidades humanas, que utilizan bandas sonoras envolventes, iluminación teatral y frases de impacto para inducir sensaciones artificiales. Sin embargo, el Espíritu de Dios no es una mera sensación. Él es transformación. Él no es un recurso estético o un elemento para el espectáculo. Él es Dios mismo. Él no entra en escena para entretener. Él se manifiesta para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Lo que presenciamos en la actualidad son líderes que emplean técnicas de manipulación emocional en nombre de la fe. Campañas elaboradas sobre la base de necesidades humanas, combinadas con promesas que carecen de fundamento bíblico. Colocan a la gente en una posición de dependencia emocional, no de Dios, sino del sistema construido por esas iglesias. Gira en torno a la emoción en llanto forzado, revelaciones genéricas, cultos que parecen un montaje teatral, y al final, muchos salen con el alma encendida por un fuego extraño, pero sin ninguna verdadera transformación interior. El altar ha sido convertido en una vitrina de exhibición. La oración se ha vuelto un espectáculo. El culto se ha degradado a mero entretenimiento religioso ni Dios. Dios ha sido relegado a un segundo plano, porque su presencia no se manipula, no se ensaya, no se fuerza. Donde Él reina, no hay espacio para guiones humanos. Donde Él opera, el hombre se calla, el orgullo se derrumba, el pecado es expuesto y el quebrantamiento es inevitable. Jesús nunca manipuló emociones. Jesús, en cambio, tocaba el corazón con la verdad misma. Sus palabras no eran meras elocuencias, sino que generaban un impacto profundo porque provenían directamente del cielo. Él derramaba lágrimas, sí, pero no por una pose o una performance. Era por una compasión genuina que brotaba de su ser. Hablaba con una autoridad inquebrantable, pero sin rastro alguno de teatralidad. Sanaba a los enfermos, pero jamás utilizó los milagros como una herramienta de propaganda. Expulsaba demonios, pero nunca promovió espectáculos con ello. Caminaba entre la gente con un poder divino palpable, pero siempre con una humildad que desarmaba. Él estaba lleno del Espíritu, pero jamás empleó el Espíritu como una moneda de cambio o un medio para obtener ganancias. Lamentablemente, la actualidad. Existen líderes que han perfeccionado el arte de utilizar la fe de las personas como una herramienta de control. Saben con precisión qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, para inducir a la gente a creer que lo que ocurre allí es obra del Espíritu Divino, cuando en realidad no es más que una coreografía espiritual meticulosamente calculada y ensayada. Quienes carecen de discernimiento se rinden a esta manipulación, y quienes se rinden se convierten en cautivos. Y los cautivos, inevitablemente, se alejan cada vez más de la verdadera presencia de Dios. El Espíritu Santo no es una mera sensación agradable durante una canción, no es un escalofrío que recorre la espalda, no es un llanto emotivo en medio de una predicación. Todo esto puede ocurrir, e incluso ocurre, cuando Él está presente, pero Él es infinitamente más que eso. Él es quien santifica, convence de pecado, guía, consuela, modó, disciplina, orienta, fortalece y transforma vidas. Donde el Espíritu de Dios está verdaderamente presente, el pecado es expuesto. El nombre de Jesús es glorificado y la verdad
No se negocia bajo ninguna circunstancia. La iglesia que sustituye al Espíritu Santo por una emoción barata podrá crecer en número de asistentes, pero se pudrirá en su esencia. Podrá atraer a multitudes, pero no formará discípulos genuinos. Podrá organizar grandes campañas, pero no conducirá a nadie a la cruz de Cristo. Podrá generar conmoción superficial, pero jamás producirá una conversión verdadera y profunda. Y al final, la gente se irá del mismo modo en que llegó, o incluso peor, porque ahora estarán engañados, creyendo que experimentaron el cielo, cuando, en realidad, solo vieron humo sin fuego. Es crucial discernir. Es imperativo probar los espíritus. Como enseña el apóstol Juan, es necesario comparar cada práctica, cada enseñanza, con la inmutable palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios jamás se contradice. Él nunca se manifiesta donde impera la mentira, la manipulación, el comercio de la fe o la vanidad espiritual. Él se retira de esos lugares, y cuando Él se retira, el ser humano intenta llenar ese vacío con ruido, con movimiento constante, con agitación. Pero nada de eso puede sustituir la gloria real de Dios, así como sucedió con Nada y Abiú. Aún hoy, el fuego extraño tiene consecuencias devastadoras. Quizás no sean tan inmediatas como en aquel día, pero son igualmente letales. Almas están siendo alimentadas con engaño. Familias enteras están siendo embaucadas por líderes que se han convertido en especialistas en fabricar emociones. Vidas están siendo entregadas a un altar falso, donde lo que importa no es la verdad, sino el impacto superficial. Y todo esto está ocurriendo dentro de iglesias que hablan de Dios, pero que hace mucho tiempo perdieron la presencia auténtica de Dios. Quien ama a Dios, de verdad no se deja atrapar por este tipo de culto. Quien conoce la voz del Espíritu, sabe cuándo Él se ha retirado. Y cuando se percata de que está en un lugar donde el Espíritu ha sido reemplazado por la performance, tiene la valentía de levantarse y salir. Porque el alma vale infinitamente más que cualquier tradición, más que cualquier costumbre arraigada, más que cualquier vínculo emocional. Es preferible estar en silencio con Dios que en medio de la algarabía sin Él, el verdadero mover del Espíritu. No necesita de manipulación, no necesita de estrategias humanas, no necesita de espectáculos grandilocuentes, solo necesita de corazones quebrantados, de almas sedientas, de personas sinceras. Donde hay verdad, habrá presencia. Donde hay reverencia, habrá fuego verdadero. Donde hay entrega genuina, habrá transformación. Por eso, examina el lugar donde adoras. Examina el espíritu que rige ese altar. Y si percibes que allí el Espíritu Santo ya no reina, no permanezcas. Porque donde el Espíritu no está, la verdad ha sido cambiada. Y donde la verdad es cambiada, el camino es de perdición. Existen iglesias que no solo toleran el pecado, lo celebran, y lo hacen en nombre de un amor que ya no es el amor de Dios, sino una caricatura emocional. Una distorsión que sirve para justificar cualquier conducta y transformar la santidad en algo obsoleto. Esta iglesia no amonesta el error, lo abraza, no confronta, acomoda, no denuncia el pecado, lo enmascara. La consecuencia directa es un pueblo que ya no sabe discernir lo correcto de lo incorrecto, porque la verdad ha sido silenciada, y el pecado, increíblemente, es promovido como si fuera libertad, cuando el profeta Isaías exclamó: «Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad». Isaías 5:20 estaba describiendo con precisión este mismo espíritu, un tiempo en que todo es invertido, distorsionado, relativizado. Y lo más grave es que esto está sucediendo dentro de lugares que se autodenominan templos del Señor Anson. Escenarios donde el pecado no solo es ignorado, sino que es protegido, defendido e incluso exaltado como si fuera una virtud. Son iglesias donde el púlpito ya no habla de cruz, de renuncia, de arrepentimiento, de transformación, donde el infierno es una palabra desterrada porque asusta, donde la santidad es vista como legalismo, donde los mensajes son cuidadosamente moldeados para complacer a la audiencia y no para agradar a Dios. En estas iglesias, el foco principal es mantener el auditorio lleno, y para lograrlo, es necesario que todo sea percibido como ligero, tolerable, aceptable. El problema es que el evangelio no fue diseñado para ser cómodo, fue creado para salvar. Para salvar, necesita primero confrontar la realidad del pecado. Uno de los mayores engaños de nuestro tiempo es creer que amar a alguien implica nunca decir una verdad que pueda herir. Pero Jesús amó y confrontó. Él sanaba, pero también decía: vete y no peques más. El amor de Cristo jamás fue
cómplice del pecado. Él no ignoraba el abismo hacia donde se dirigía la persona. Él ofrecía un camino de salida, una vía de escape. Pero hoy, estas iglesias modernas ofrecen confort dentro del abismo, colocan cojines en el fondo de un pozo, encienden luces de colores allí dentro y proclaman: todo está bien, Dios te ama exactamente como eres. El problema es que el Evangelio de Cristo afirma lo contrario. Dios nos ama tanto que se niega a dejar al ser humano tal como está. En su condición pecaminosa, la historia de Elí, el sacerdote, es un retrato perfecto de lo que sucede cuando el pecado es tolerado dentro de la casa de Dios. Él sabía que sus hijos estaban profanando el sacerdocio, cometiendo pecados graves delante del Señor. Él lo sabía, pero no los reprendió como debía. No tomó una postura firme, no ejerció su autoridad. Fue pasivo, omiso, permisivo, y el juicio divino recayó sobre él y sobre su casa. Dios lo confronta en 1 Samuel 2:29 diciendo: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Este es el retrato de un liderazgo que valora más la aprobación humana que la obediencia al Señor. Él permitió el pecado en el altar y Dios retiró su mano. ¿A cuántas iglesias hoy están viviendo la misma realidad? Prefieren complacer a sus líderes, mantener a la membresía fiel y no incomodar a nadie, que predicar el Evangelio tal como es, una espada de doble filo que corta, separa, expone y transforma. Lo que no perciben es que este tipo de omisión es una traición a la verdad. Y donde no hay verdad, no hay salvación. La iglesia que no confronta el pecado está preparando a sus miembros para el infierno, con palabras dulces, con abrazos cálidos, con alabanzas animadas y con discursos empáticos. Pero Dios no se impresiona con esto. El cielo no se conmueve con aplausos y frases bonitas. El cielo se conmueve ante corazones quebrantados, vidas renderas, pecados confesados y abandonados a negar. La existencia del infierno no altera su realidad. El adversario desea precisamente eso, que las iglesias dejen de hablar sobre la condenación eterna, que la gente se olvide del juicio venidero, que el pecado sea camuflado y normalizado. Porque mientras esto ocurre, más y más almas caminan tranquilamente hacia la perdición, creyendo que están en paz con Dios, porque escucharon un mensaje positivo el domingo. Jesús habló sobre el infierno más que cualquier otro personaje bíblico. Lo describió como un lugar de lloro y el crujir de dientes. Habló de la separación eterna. Usó palabras duras para alertar y nunca suavizó la verdad, porque conocía el precio del pecado. Sabía lo que estaba en juego y entendía que hablar la verdad era el mayor acto de amor que alguien podía realizar. Y si Jesús, siendo el amor encarnado, jamás encubrió el pecado, ¿qué derecho tenemos nosotros de hacerlo en su nombre? La iglesia que dice Dios ama a todos como son, está diciendo media verdad. Sí, Dios ama a todos, pero Él no salva a nadie para que continúe en el pecado. Él nos salva del pecado. Nos llama a ser nuevas criaturas. Exige un cambio, una entrega total y una santidad que no es fabricada ni religiosa, sino una vida apartada, consagrada y rendida a su palabra. Por eso, la verdadera iglesia no se calla. Predica la cruz, predica la sangre redentora, predica el arrepentimiento. No negocia la verdad para ganar aplausos. Prefiere perder miembros antes que traicionar la Biblia. No dulcifica la condena, la advierte, la denuncia. Intercede, porque sabe que el cielo y el infierno son reales, y que cada alma está camino a uno de esos dos destinos. La omisión en este caso es un crimen espiritual. Hay líderes hoy que temen perder popularidad, y por lo tanto, eligen el camino de la neutralidad. Pero la neutralidad ante el pecado es complicidad. Cuando la iglesia se calla, el mundo grita más fuerte. La luz se esconde, la oscuridad avanza. Cuando la verdad es sofocada, la mentira se convierte en doctrina y el pueblo de Dios sufre por no conocer la verdad que liberta. Por eso, quien ama a Dios necesita rechazar este tipo de iglesia, no por orgullo o juicio personal, sino por temor reverent, porque permanecer en un ambiente donde el pecado es aplaudido es caminar con los ojos cerrados hacia un abismo. Dios llama a su pueblo a la separación, a la vigilancia, a la fidelidad. Llama a hombres y mujeres que no se doblegan a la cultura del mundo, que no venden el mensaje, que no apagan la llama de la santidad. Es mejor estar en un lugar sencillo, pequeño, olvidado por los hombres, pero donde la verdad reina y la santidad es buscada, que estar en un templo grande, famoso y respetado, pero donde el infierno fue silenciado y el pecado es promovido como un estilo de vida. El alma es eterna,
y no vale la pena venderla por una sensación de aceptación momentánea. Es tiempo de examinar, de huir de las iglesias que niegan la cruz, que ocultan el juicio, que esconden la gravedad del pecado. Es tiempo de clamar por discernimiento y buscar con todo el corazón la santidad que agrada al Señor al final. La única iglesia que será arrebatada es la iglesia santa, redimida y fiel, aquella que no celebró el pecado, sino que lloró por él, luchó contra él y venció por la sangre del Cordero. ¿Por qué muchos siguen yendo a estas iglesias? El engaño de los últimos días es crucial comprender que el mayor peligro espiritual de nuestro tiempo no es el pecado abierto, sino el engaño disfrazado de fe, la mentira con apariencia de verdad, el error vestido de piedad. Multitudes continúan asistiendo a iglesias que niegan la cruz, rechazan la santidad y sofocan la verdad porque han sido seducidas por un tipo de espiritualidad que ofrece confort sin confrontación, promesas sin transformación y un Dios moldeado a la imagen de sus propios deseos. Y lo más aterrador es que estas personas creen sinceramente que están en el camino correcto. Jesús ya había advertido claramente sobre este fenómeno. En Mateo 7:21-23 declaró: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras no se dirigen a incrédulos, sino a personas que vivían dentro del ambiente religioso. Gente que hablaba el nombre de Jesús, que participaba en actividades espirituales, que hacía milagros, pero que al final fue rechazada. ¿Por qué? Porque tenían una apariencia de piedad, pero el corazón estaba lejos de la obediencia real. Tenían rituales, pero no arrepentimiento. Tenían obras, pero no sumisión. En lo que ata a estas multitudes, a esas iglesias, no es solo la falta de información, sino la presencia de una falsa seguridad espiritual. Un tipo de engaño tan sutil que no solo desvía, sino que anestesia. La persona cree que está salvada, que está en paz con Dios, que su fe es firme, cuando en realidad está andando en círculos dentro de un sistema que alimenta el ego y vacía el alma. Y es exactamente eso lo que el espíritu del anticristo está promoviendo dentro de muchos templos. La Biblia afirma en 2 Tesalonicenses 2:3-4 que antes del regreso de Cristo vendría la apostasía, una rebelión espiritual silenciosa, camuflada de adoración, donde el hombre se pone en el centro y la verdad es negociada. El anticristo no necesita destruir iglesias para reinar, basta con corromperlas. Basta con reemplazar el arrepentimiento por autoayuda, la Biblia por eslóganes motivacionales, la santidad por tolerancia indiscriminada. Y es lo que ha estado sucediendo día tras día. Ante los ojos de muchos que no quieren ver, la gente permanece en esos lugares porque les gusta lo que escuchan. Se sienten bien recibidos, motivados, inspirados, pero olvidan que el verdadero evangelio no fue dado para masajear el alma, sino para crucificar la carne. El evangelio no nos promete un spa espiritual, nos llama a la cruz. Y la cruz no es ligera, no es popular, no es cómoda. Por eso muchos rechazan la verdad, porque hiere el orgullo, derriba justificaciones, exige cambio. Pablo profetizó este tiempo en 2 Timoteo 4:2-3-4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estamos en ese tiempo. Y esos doctores están en los púlpitos, son carismáticos, influyentes, emocionantes, pero no son fieles a la palabra. Dicen lo que la gente quiere oír, no lo que la gente necesita oír. Y los bancos están llenos, porque hay una multitud que prefiere una media verdad dulce a una verdad completa que confronta. Es como un paciente con una enfermedad terminal, que se niega a escuchar el diagnóstico verdadero porque quiere creer que está bien. Busca un médico que le diga que es solo cansancio. Toma una pastilla para el dolor. Se siente mejor por un tiempo, pero la enfermedad continúa silenciosa, mortal. Así es con estas iglesias. Ofrecen alivio momentáneo, pero no tratan el problema. Realan el pecado, la separación de Dios, la necesidad de nacer de nuevo. Este tipo de engaño se vuelve aún más peligroso, porque genera inmunidad contra la verdad. La persona se acostumbra tanto a la versión
adulterada del Evangelio que, cuando escucha la predicación bíblica legítima, se ofende, se incomoda, rechaza la verdad que debería liberarla. Se vuelve incómoda porque ya no encaja en la estructura emocional que fue construida sobre arena. Jesús habló de la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena. Ambas fueron construidas. Ambas quizás llevaron tiempo, esfuerzo, dedicación, pero solo una permaneció de pie cuando llegaron las tempestades. La otra cayó, y grande fue su ruina. Así será con estas vidas construidas sobre doctrinas falsas, sobre promesas deshonestas, sobre discursos agradables. Cuando llegue el día difícil, no habrá firmeza, N, o habrá raíz, no habrá salvación. La gente necesita despertar, necesita aprender a probar los espíritus, a comparar todo con la escritura, a orar por discernimiento, a rechazar lo que es falso, aunque sea popular, a valorar la verdad incluso si viene con un tono duro, porque la verdad sigue siendo una espada de doble filo, y una espada no acaricia, corta, separa, expone, pero también sana, transforma, liberta. El llamado de la palabra nunca fue santetivin, el llamado siempre fue arrepiéntete. La invitación de Cristo nunca fue sé tú mismo, fue niégate a ti mismo. El verdadero evangelio no tiene como objetivo mejorar la autoestima, tiene como objetivo matar al viejo hombre y hacer nacer una nueva criatura. Y esto duele, incomoda, confronta, pero es este proceso el que salva, el que nos prepara para la eternidad, el que nos alinea con la voluntad de Dios. Y es por eso que tantos se resisten, porque quieren un Cristo que cargue la cruz en su lugar, pero no quieren cargar su propia cruz. Quieren ser salvados, pero no quieren ser transformados. Quieren el cielo, pero no quieren salir del control de su propia vida. Y terminan aceptando un evangelio adulterado, superficial, sin poder real, pero lleno de palabras agradables que alimentan el orgullo y conducen a la ruina. La única manera de librarse de este engaño es volviendo a la palabra, volviendo a la rodilla doblada, volviendo al temor del Señor. A la fe que salva es aquella que obedece, Q6 Summit, que se humilla. Dios no busca creyentes entusiasmados, sino corazones quebrantados. No está llamando a multitudes para espectáculos, sino a remanentes para el altar. Lo que Él busca son vidas que no solo quieran decir Señor, Señor, sino que vivan como siervos del Rey día tras día, con la cruz a cuestas y los ojos puestos en la eternidad. ¿Cómo identificar una iglesia que conduce a la vida eterna? Una iglesia que conduce a la vida eterna no se define por su tamaño, ni por la belleza de su templo, ni por la popularidad de sus líderes, ni por el número de seguidores en redes sociales. En la verdadera iglesia se revela por los frutos que produce. Jesús fue claro al decir que por sus frutos los conoceréis. No es por el nombre, ni por la fama, ni por la emoción de un culto. Es por lo que emana del altar y transforma vidas. Juan 15:8 nos revela lo que glorifica a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. No dice que es glorificado por reuniones, ni por eventos, ni por estructuras. Dios es glorificado por frutos, y los frutos solo nacen donde hay una raíz profunda, donde la cruz está presente, donde la santidad se vive. La primera característica de una iglesia que conduce a la vida eterna es la centralidad de la cruz de Cristo. Si la cruz ha sido sustituida por mensajes motivacionales, por charlas emocionales o por promesas de éxito material, entonces esa iglesia ha perdido su eje. La cruz es el centro del evangelio. Sin cruz no hay redención. Sin cruz no hay nueva vida. Una iglesia verdadera no esconde la cruz, la exalta. Habla del precio del pecado, de la sangre del Cordero, de la necesidad de arrepentimiento. No se avergüenza del mensaje de la renuncia, porque sabe que solo hay salvación a través de la cruz. La segunda característica es el poder de la palabra de Dios predicada con fidelidad. Una iglesia viva no moldea las escrituras a los intereses. Telpi predica la verdad incluso cuando duele, porque entiende que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4:12, donde la Biblia es abierta, reverenciada y explicada con temor, allí hay luz. Donde es manipulada, distorsionada o usada como herramienta de control, allí hay tinieblas. Además de la cruz y la palabra, la tercera característica es la presencia real del Espíritu Santo. No
esa presencia fabricada por ambientes oscuros y músicas repetitivas, sino la presencia que convence al pecador, quiebra el orgullo, levanta al caído, transforma corazones. Donde el Espíritu opera, hay confesión de pecados, liberación, arrepentimiento sincero, lágrimas verdaderas, no por manipulación, sino por confrontación. Y hay frutos de santidad, de humildad, de rectitud. Una iglesia verdadera también vive la práctica del amor bíblico, no el amor permisivo que ignora el error, sino el amor que cuida, que corrige, que se sacrifica. Jesús dijo que el mundo reconocería a sus discípulos por el amor. Este amor no busca interés propio, acoge sin ser cómplice, perdona pero también orienta, se preocupa por la alma, no solo por el bienestar momentáneo. Finalmente, una iglesia que conduce a la vida eterna se caracteriza por la obediencia visible a la voluntad de Dios, a sus líderes. Caminan con integridad, sus decisiones son guiadas por la oración, sus prioridades son espirituales, no institucionales. Los miembros no son consumidores, sino discípulos. No hay negociación, ni intercambio, ni comercio en el altar. Hay temor, hay entrega, hay reverencia. El retrato de una iglesia verdadera fue revelado en Pentecostés, cuando Pedro se levantó y predicó con poder y convicción. Ecos tú. No había artilugio humano, no había estrategia de marketing, no había promesas de prosperidad. Había palabra viva, presencia manifiesta y corazones quebrantados. La multitud escuchó y clamó, ¿qué haremos? Y Pedro respondió con osadía, arrepiéntanse. Y en aquel día, 3.0 almas fueron salvas, no por un espectáculo, sino por un mensaje ungido, verdadero, centrado en Cristo. Aquella iglesia naciente, justo después de Pentecostés, vivía en comunión, parsha, el pan, oraba con fervor y crecía en santidad. Nadie decía ser suyo lo que poseía, porque había temor. Del Señor no era una comunidad perfecta, pero era una iglesia rendida. Y eso es lo que diferencia a una congregación sana, no la ausencia de fallas, sino la presencia constante de arrepentimiento y dependencia de Dios. Es necesario evaluar los frutos. Una iglesia verdadera genera nuevas criaturas, no solo nuevos. Asistentes forma carácter, no solo audiencia. Enseña la Biblia con profundidad y no solo crea eslóganes. Dirige los ojos hacia el cielo y no solo hacia los milagros. No ilusiona, ilumina. Los frutos verdaderos son visibles en la vida de las personas. No son promesas en un papel, sino un cambio en el comportamiento. Cuando alguien empieza a amar lo que antes odiaba, la palabra, la oración, la comunión y a rechazar lo que antes deseaba, el pecado, el orgullo, el mundo, es señal de que está siendo formado por una iglesia viva. Porque la iglesia verdadera no solo enseña con palabras, sino que forma con ejemplos. Observar una iglesia requiere discernimiento espiritual. Es preciso ver más allá de lo visual, más allá del entusiasmo, más allá de las apariencias. El árbol puede ser frondoso, pero si no da fruto, no sirve para nada. Fue el propio Jesús quien maldijo la higuera que tenía hojas, pero no tenía fruto. Marcos 11, 2-14. Esto muestra que Dios no se impresiona con la apariencia de vida. Él busca la esencia, busca la productividad espiritual. Es necesario salir de la superficialidad y buscar comunión con iglesias que mantienen la cruz en el centro. La Biblia abierta, la santidad como camino y la presencia del Espíritu como dirección. Iglesias que no se venden, que no se doblegan, que no cambian la verdad por aplausos, que prefieren agradar a Dios y no a los hombres. Iglesias que saben que es mejor tener pocos quebrantados que muchos ilusionados. Discernir una iglesia viva es más que un ejercicio crítico, es un acto de supervivencia espiritual, porque el lugar donde adoras moldea el tipo de cristiano que serás. Y hay ambientes donde el nombre de Dios es usado, pero su presencia se fue hace mucho tiempo. Permanecer en esos lugares no es solo peligroso, es fatal para el alma. Busca una iglesia donde el nombre de Jesús sea más que repetido, que sea exaltado, donde el arrepentimiento no sea una ofensa, sino una oportunidad, donde el Espíritu Santo no sea usado como herramienta de espectáculo, sino reverenciado como Señor, donde la Biblia no sea adaptada, sino obedecida, donde la cruz no sea escondida, sino proclamada como el único camino a la salvación. Porque, al final, la iglesia que conduce a la vida eterna no es la más moderna ni la más bonita. Isla Hemsfield. Y la fidelidad se prueba en los detalles, en la palabra predicada, en la santidad vivida, en el amor practicado, en la obediencia constante.
Es esa iglesia a la que Dios busca. Es esa iglesia a la que el cielo reconoce. Es esa iglesia a la que será arrebatada en la elección que define tu destino eterno. No sigas a las multitudes. Sigue la verdad. Hay momentos en la vida en que una elección determina no solo el rumbo de los próximos años, sino el destino de la eternidad. Lo que se decide ante la verdad de Dios jamás será neutro o se abraza la cruz, o se niega al Salvador. O se camina por la puerta estrecha, o se es arrastrado por la multitud, por el camino ancho. Y por más que el corazón desee evitar esta confrontación, es exactamente esta decisión radical la que la palabra de Dios exige de todos nosotros. Josué, ante el pueblo de Israel, habló con claridad: escoged hoy a quién sirváis. Josué 24:15. No mañana, no después de pensarlo mejor hoy, porque la fe verdadera no permite la neutralidad, no acepta una zona de confort. La fe en Cristo exige entrega, y si no hay entrega, no hay salvación. Josué no estaba hablando con paganos, sino con gente que decía conocer al Señor. Aún así, dejó claro que era necesario elegir, porque muchos caminaban al lado de la promesa, pero con el corazón vuelto hacia los ídolos. Así es hoy. Más asisten a templos, pero siguen a las multitudes. Participan en cultos, pero no oyen la voz de Dios. Forman parte de iglesias, pero sus pasos están lejos de la cruz. Viven una fe heredada, emocional, superficial, sin raíz, sin fruto, sin verdad. Están convencidos, pero no convertidos. Y esta condición es el terreno perfecto para el engaño, porque la peor ceguera no es la de quien está en tinieblas y lo sabe, es la de quien está perdido y piensa que está salvado. Jesús vio esto suceder en Juan 6, después de realizar milagros, alimentar multitudes y enseñar con autoridad. El Señor comenzó a revelar verdades profundas sobre lo que significaba realmente seguirle. Dijo: en él que no come mi carne y no vive mi sangre, no tiene vida en sí. Juan 6:53. Y la Biblia relata que muchos discípulos se escandalizaron con estas palabras y lo abandonaron. Seguían a Jesús mientras había pan, mientras había sanación, mientras había aplausos. Pero cuando la verdad se hizo pesada, cuando el mensaje dejó de ser agradable, se fueron. Eran muchos, una multitud, pero solo estaban dispuestos a seguir mientras fuera cómodo. No soportaron la cruz. Y es eso lo que diferencia a los fieles de los religiosos. El fiel permanece incluso cuando la palabra hiere, porque sabe que esa herida sana. El religioso, sin embargo, se va cuando ya no encuentra lo que desea. Quiere un Cristo que lo sirva, no un Señor a quien servir. Multitudes pueden caminar juntas hacia la perdición. Esto no es una exageración, es una realidad bíblica. Jesús dijo que la puerta es estrecha y que son pocos los que la encuentran. Eso significa que no todo el que está en un ambiente cristiano está salvado, y más aún, no toda iglesia que atrae grandes públicos está predicando la verdad. La popularidad nunca ha sido sinónimo de fidelidad. Hay púlpitos aplaudidos por muchos, pero reprobados por Dios. La elección que cada persona debe hacer es seguir a la multitud o seguir la verdad, porque en muchos momentos seguir la verdad significará estar solo, significará ser criticado, significará nadar contra la corriente, pero será la única elección que conduce a la vida eterna. El apóstol Pablo profetizó este tiempo en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estamos en ese tiempo, y esos doctores están en los púlpitos. Son carismáticos, influyentes, emocionantes, pero no son fieles a la palabra. Dicen lo que la gente quiere oír, y no lo que la gente necesita oír. Y los bancos están llenos, porque hay una multitud que prefiere una media verdad dulce a una verdad completa que confronta. Es como un paciente con una enfermedad terminal, que se niega a escuchar el diagnóstico verdadero porque quiere creer que está bien. Busca a un médico que le diga que es solo cansancio. Toma una pastilla para el dolor. Se siente mejor por un tiempo, pero la enfermedad continúa silenciosa. Mortal. Así es con esas iglesias. Ofrecen alivio momentáneo, pero no tratan el problema real en el pecado, la separación de Dios, la necesidad de nacer de nuevo. Este tipo de engaño se vuelve aún más peligroso, porque genera inmunidad contra la verdad. La persona se acostumbra tanto a la versión adulterada del Evangelio, que cuando escucha la predicación bíblica legítima, se ofende, se incomoda, rechaza la verdad que debería liberarla.
se vuelve incómoda porque ya no encaja en la estructura emocional que fue construida sobre arena. Jesús habló de la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena. Ambas fueron construidas, ambas quizás llevaron tiempo, esfuerzo, dedication, pero solo una permaneció de pie cuando llegaron las tempestades. La otra cayó, y grande fue su ruina. Así será con esas vidas construidas sobre doctrinas falsas, sobre promesas deshonestas, sobre discursos agradables. Cuando llegue el día malo, no habrá firmeza. La alma humana fue creada para la eternidad. Nunca quedará plenamente satisfecha con lo que es pasajero. Por eso, toda iglesia que ofrece solo motivación sin transformación está engañando al pueblo. Está alimentando con veneno disfrazado de unción. Está fortaleciendo el ego, pero debilitando el alma. Está preparando a la gente para vivir bien en esta tierra, pero no está preparando a nadie para el encuentro con el juez eterno. Es hora de volver a la palabra, de volver a la cruz, de volver a la rodilla doblada, de rechazar los altares de la vanidad y buscar el altar del quebrantamiento. De decir, como Pedro dijo ante la pregunta de Jesús en Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando la verdad sea todo lo que nos queda, entonces finalmente entenderemos que ella es todo lo que necesitamos. No es para elegir, pero es preciso elegir ahora. Elegir dejar el sistema religioso que agrada a los sentidos, pero no toca el espíritu. Elegir dejar los discursos vacíos que alimentan expectativas humanas, pero no santifican el corazón. Elegir salir de en medio de la multitud, si es necesario, y caminar en dirección a la verdad. Aunque sea un camino solitario, el cielo es para los que aman la verdad, para los que lloran por sus pecados, para los que se niegan a negociar su fe por comodidad, aceptación o apariencia. El infierno es para los que amaron la ilusión, que prefirieron la mentira conveniente, que ignoraron las advertencias, que se aferraron al engaño incluso después de oír la verdad. El infierno no será poblado por quien no oyó, sino por muchos que oyeron y rechazaron. Hoy es el día de posicionarse, de romper con aquello que parece bueno, pero es falso, de desvincularse del sistema que enmascara la ausencia de Dios con ruido y emoción. Declamarán: Señor, quiero la verdad cueste lo que cueste, porque la verdad puede ser dolorosa, pero es la que liberta, es la que sana, es la que salva y es la que prepara el alma para la eternidad. No sigas a la mayoría, sigue al Cordero. Sigas a los líderes populares, sigue la voz del Espíritu. No confíes en la apariencia de las iglesias, confía en la presencia de Dios. No te dejes llevar por quien tiene carisma, pero no tiene carácter. Vasca la cruz, abraza la verdad, anda con temor, vive como quien va a encontrarse con el Señor, porque ese encuentro está marcado. Y solo los que eligieron la verdad estarán listos en aquel día, a que el Señor te conceda discernimiento, firmeza y valor para elegir la verdad, permanecer en la luz y seguir por el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Que la presencia del Espíritu Santo te guíe lejos del engaño, fortalezca tu fe y mantenga tu corazón firmado en la cruz de Cristo todos los días de tu jornada. Amén.